jefe, cuidado, hey, ya, jefe, ya. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Oye País, buenas noches, Oye País. Yo soy Rudy González, gracias. Me agarró el peluche bebiéndome el café en esta taza que me ha regalado Berkis. Berkis es una de las compañeras de tantos años aquí en Color Visión, en este programa cotidiano. 60 años tiene Berkis aquí. Sí. No, ella no puede tener 60 años, tiene ya de edad. Como 52 por ahí. Y Berkis siempre amable, siempre atenta, siempre dispuesta, me trajo esto de regalo. Y yo le dije, pero Berkis, es mi cumpleaños, que no, me gustó, y usted bebe a veces café en una taza normal. Le traje este regalo de Oye País, un pozuelo. Gracias a Berkis, qué buen café siempre. Se preocupa Berkis, y Peluche de vez en cuando cruza ahí enfrente donde los muchachos y me trae un poco de café. Así es. Gracias por acompañarme en esta emisión nueva vez aquí de Oye País. Melissa, un nombre que ya se acuñó en República Dominicana a propósito de esta tormenta huracán que se produce ya casi echándose la paloma de la temporada ciclónica de República Dominicana. Estamos en el trayecto de los ciclones y el trayecto de los ciclones realmente nos trae estas situaciones difíciles, complejas, enojosas, pero a final de cuentas tenemos que estar preparados. No tenemos la culpa de haber República Dominicana desarrollado en la ruta de los ciclones, pero aquí estamos, virtudes y defectos, pero el gobierno, las autoridades de socorro, de prevención, de mitigación de desastres, el gobierno central, las autoridades en sentido general han tomado previsiones como lo han hecho en los últimos tiempos. Se han tomado previsiones, pero también la gente ha ganado experiencia con esta situación de los ciclones. Ha ganado experiencia y hemos enfrentado, con suerte, hemos enfrentado y hemos salido más o menos airosos, con menos daños de lo que podría ocurrir cuando nos toma desprevenido alguna situación. Bueno, en esta semana tembló la tierra y la gente se asustó y pensó, ¿tiene algo que ver la tierra con esta tormenta que viene por ahí? No, temblor de 5 grados en la zona de Asua y despertó a las 3 de la tarde a muchos que estaban durmiendo la siesta. Así mismo es. Pero esto es así, esto pasa. Hemos visto cómo el tema del ejercicio de libertad de prensa en República Dominicana ha sido nueva vez puesto en la palestra y salimos con buenas notas. El Fondo Monetario Internacional habla de las previsiones para el próximo año en el mundo y a República Dominicana le augura buenas notas, con un crecimiento interesante, con un crecimiento importante para el próximo año. La Dirección General de Impuestos Internos anuncia ya ha puesto en vigencia la expedición de los barbetes para este año. Y el presidente Álvaro Uribe sale ileso de las acusaciones, incluso de la condena que se le había ya realizado por alegados sobornos y presiones y coacción de testigos y una serie de cosas mientras fue presidente. El Supremo lo ha absuelto de los cargos de los cuales ya estaba condenado. Lo mismo ocurrió con Keiko Fujimori en el Perú, quien tenía una serie de cargos por corrupción que la mantenían imposibilitada de participar en elecciones, y ahora Keiko vuelve a la palestra, una de las líderes, quizás la líder mayor de Perú. Vemos un giro hacia la derecha
cómo va consolidándose en América Latina. Perdón, mi columna de esta semana la dedico en Oye País, en el Listín Diario la dedico precisamente al compromiso que tenemos con la libertad de prensa. Estos y otros temas lo analizamos después de la pausa. La tormenta tropical Melissa, que tiene al país bajo alerta meteorológica, continúa desplazándose lentamente sobre el Mar Caribe y mantiene el potencial de convertirse en huracán en las próximas horas, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes y el Indomet. El encargado del Centro de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, Sadán Pon Arias, llamó a la población a no bajar la guardia, aunque vea una disminución en la intensidad de las lluvias en el día de hoy. De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene 9 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 4 en verde, ante posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra que podrían ocasionar las torrenciales lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa. El administrador de la empresa de generación eléctrica dominicana EGEGI, Rafael Salazar, aseguró que no existe ninguna alerta de rebosamiento ni de colapso de presas que obliga a abrir compuertas y los embalses cuentan con capacidad suficiente para recibir los niveles de agua que pudiera generar la tormenta Melissa. Salazar explicó que 2 de las presas de 34 bajo su administración por la institución, que son Sabaneta y López Angostura, se encuentran en los niveles altos, mientras que las demás están en condiciones óptimas de recibir agua y controlar los daños aguas abajo. Miembros del Ejército de República Dominicana incautaron una camioneta cargada con 100.000 cigarrillos que fueron introducidos ilegalmente al país durante un operativo llevado a cabo en la zona costera de la provincia de Montecristi. La operación, ejecutada por soldados de República Dominicana asignados al destacamento de Botoncillo, quienes durante un recorrido en la carretera Callar próximo a la playa Buen Hombre, municipio Villa Vázquez, localizaron una camioneta marca Ford modelo F-150 color blanco con placa provisional abandonada en el lugar. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, advirtió a Hamas desde el nuevo centro de coordinación civil-militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que si el grupo palestino no cumple con el acuerdo de alto al fuego, empezarán a pasar cosas muy malas. Vance aterrizó en Tel Aviv para afianzar junto a Israel este nuevo acuerdo impulsado por la administración estadounidense, del que hasta el momento solo se ha aplicado la primera fase con acusaciones cruzadas entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamas de haber violado el alto al fuego. El presidente ruso Vladimir Putin dirigió ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país, que incluyeron lanzamientos de misiles de práctica, un ejercicio que se produjo luego de que fuera suspendida su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump. El Kremlin informó como parte de las maniobras que involucraron a todas las partes de la triada nuclear de Moscú. Se lanzó un misil balístico intercontinental, el JARS, desde la instalación de lanzamiento Plesek en el norte de Rusia, y un ICBM Sinerva fue lanzado por un submarino en el mar de Barents. Los ejercicios también involucraron a bombarderos estratégicos Tu-95 disparando misiles de crucero de largo alcance. El presidente colombiano Gustavo Petro destituyó al viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros, en un consejo de ministros transmitido en vivo al país, en el que también cuestionó a otros ministerios por no avanzar en los planes de su administración. Según Petro, Libreros se estaba atravesando en la implementación del programa de gobierno sobre el nuevo régimen tarifario de recolección de basura y por eso no va más.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Sí, como les comentaba anteriormente, todo este tema de lo que ha pasado con la trayectoria de esta tormenta huracán ha puesto de nuevo a prueba las medidas de prevención que en los últimos tiempos ha tomado el país en favor de evitar que estos fenómenos naturales que nosotros estamos amenazados todo el tiempo, pero principalmente en este periodo de temporada ciclónica, entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año, suframos los dominicanos. Hemos salido airosos en los últimos años sin tener mayores consecuencias y este año iba marchando muy bien, hasta que ya en octubre, señores, después de la mitad de octubre, tercera semana de octubre, se nos mete esta tormenta que puso en vilo durante varios días a la familia dominicana. El gobierno hizo lo correcto, suspender docencia, suspender trabajo, porque mucha gente se queja a veces de que, bueno, no pasó nada, eso fue una cosa, fue un aguaje, no vino la tormenta, cayeron unas lloviznitas o llovió mucho o se inundó, pero en tal sitio, no en tal otro. A veces nosotros pensamos, los que vivimos aquí en la capital, que si no pasa algo en la capital, no pasó en el país, y no es así, primero. Segundo, es preferible estar atentos y tomar medidas extremas para evitar problemas y que no ocurra nada, que no llegue la desgracia, que no llegue el peligro, que nos coja desprevenidos y que sí ese peligro nos cause estragos, provoque muertes y destrucción. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con medidas de esta naturaleza. Ya sabemos, sufrimos por ejemplo en la capital, aquel caso cuando el ciclón George, que sí, que está dando brinco en el rompeola, que sí, que no viene, que viene, que no viene. Usted dirá, bueno, en aquella época, estamos hablando del 98, del 98 hace 27 años. Y usted dirá, bueno, no teníamos los equipos de previsión que tenemos ahora, las formas de comunicación que tenemos ahora, que nos ayuda a estar más al tanto y a que a nivel nacional la gente pueda saber lo que está pasando. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Sin embargo, nos cogió prácticamente desprevenido, no desprevenido del todo, pero con un margen de información mínimo y con una ambivalencia de las autoridades que nos dejó un mal sabor y un estado de desconfianza sobre lo que planteaban las autoridades ante la inminencia de un peligro de esa naturaleza como es un huracán para los dominicanos. Y ya sabemos los estragos de George. No significa que lo que pasó con George, la fuerza de ese huracán que cruzó la isla, podía evitarse. La fuerza es eso, pero las medidas de prevención, de precaución, pudieron evitar consecuencias mayores.
Uno. Y dos, le da un estado de confianza a la gente que sabe que está luchando contra una adversidad de la naturaleza, pero con medidas de prevención puede salir menos lesionado. Por eso yo, personalmente, me inscribo dentro de los que pensamos en que es mejor llegar al extremo en la prevención que al extremo en la ignorancia, en la no prevención, en el descuido. Yo entiendo eso. Vi en las redes sociales, en esas famosas redes sociales, señores, algunos amigos que hablan de que si suspenden las actividades en la empresa, en las oficinas públicas y privadas durante mediodía, eso detiene la economía nacional. Sí, ciertamente. Ciertamente. Pero yo prefiero el riesgo de que pudiera detener la economía nacional por mediodía y no que haya un montón de muertos si se nos mete un ciclón y un montón de destrucciones y de situaciones por no estar preparados para enfrentar la adversidad. Y yo no digo un día y 2 días si fuera necesario. No se compadece que mandemos los muchachos a la escuela, a las universidades, a exponerse en un temporal de lluvia que provoca inundaciones y que puede provocar caídas de árboles, de postes eléctricos, como ocurrió ahí en el malecón. Ustedes vieron los postes del tendido eléctrico que cayeron. Así puede caer en cualquier sitio, ramas de árboles, de todo, inundaciones que ponen en peligro a nuestros muchachos, por un lado. Y por otro lado, que evita el traslado de gentes en las calles ante situaciones del mismo modo, de esos peligros que provoca el paso de una tormenta, de un huracán. Yo creo que la previsión es loable y es correcta. Eso es lo que piensa Rudy González. Y la experiencia de lo que uno ha vivido con huracanes, aquí en la capital y en toda nuestra isla, circundando, demuestran y afianzan realmente esa idea, esa percepción, ese concepto que yo tengo de que la prevención es preferible bajo todas las circunstancias antes que el descuido. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. Miren, la Dirección General de Impuestos Internos ya comenzó a emitir los marbetes de derecho a circulación 2025-2026. Estarán vigentes hasta el 18 de enero. Mucha gente lo deja para, eso falta mucho, eso no importa. Señores, son 1.500 pesos para la gente que tiene un vehículo hasta el 2000 y de 3.000 pesos del 2021 al 2025. Usted me dirá, bueno, ¿qué 1.500 pesos? Tengo que reunir ese dinero. No tengo disponible para pagar ese dinero. Está bien. No salga hoy huyendo a buscarlo, a meterse en un lío. Pero usted tiene 2 meses y medio, 3 meses para completar ese dinero y sacar el marbete. Usted sabe que hay que sacarlo todos los años. Entonces, guarde 200, 300, 400 pesos ahora. A final de mes, guarde 200 pesos más. Y cuando usted viene a ver, en un mes y medio, usted tiene guardado ese 1.500 pesos y va y sáquelo el marbete, porque va a tener que sacarlo. Mucha gente utiliza el vehículo como medio de transporte para su trabajo cotidiano, para llevar a los niños al colegio, para hacer diligencias, para divertirse, si usted quiere, para lo que usted quiera, para ir a donde la vieja, allá en Cotuí o en Atomayor, para poder trasladarse, para poder movilizarse. Si usted ya hizo el esfuerzo y tiene el vehículo,
y tiene que pagar obligatoriamente ese derecho a circulación, que es una obligación año por año. No lo deje para el último momento. No es necesario dejarlo para el último momento, porque lo que va a hacer es romperse más la cabeza y se le va poniendo más difícil y le puede llegar el día en que ya no puede circular porque le llegó. Entonces después están pidiendo prórroga. Pero prórroga, ¿por qué si usted no hizo la previsión? Es verdad que para mucha gente 1.500 pesos o 3.000 pesos puede ser mucho dinero si te dicen que tienes que buscarlo hoy, ahora, en este momento. Te rompe el esquema de tu presupuesto. Todo eso es verdad. Pues si usted tiene 3 meses para hacerlo, hágalo y evítese llegar al último momento. Ahora que se puede hacer fácil, por internet, en las estafetas de la DGI, en todos los bancos y asociaciones de ahorros y préstamos. Hay muchísimas formas para usted sacar ese malvete. Hágalo y hágalo con tiempo, porque después se puede complicar, se le puede poner más complejo, más difícil. Entonces, hay que ser precavido realmente, hay que ser precavido. Miren, el tema de la cumbre que se va a realizar en República Dominicana en el mes de diciembre ha motivado, como era de esperarse, dimes y diretes que se marcan muchas veces en lo que es la crítica continua de todo lo que hace el Estado o todo lo que hace una parte de la sociedad frente a otra. La oposición política busca las formas siempre de buscarle o de encontrarle puntos negativos a las iniciativas oficiales, a las iniciativas del gobierno, para establecer críticas. Eso es normal, ese es el juego de la democracia, pero hay cosas y cosas. Yo escribí un artículo hace 2 semanas en el Listín Diario, la semana pasada en el Listín Diario, donde hablaba del tema de la cumbre y establecía por qué yo creo la importancia de la cumbre que se va a celebrar en República Dominicana y por qué, además de esa importancia que tiene para República Dominicana, nos pone en el mapa de discusión el tema, el nombre República Dominicana, y es importante y trascendente porque en esas reuniones normalmente es más lo que se establece, lo que se logra, lo que se avanza en las relaciones bilaterales que en las relaciones de conjunto. Entonces, han habido muchas opiniones, que si por las exclusiones de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y la abstención anunciada ya de México y de Colombia, de los presidentes de esos países, que si eso nos hace a nosotros ser lacayos del imperio de los Estados Unidos. Y yo establecía mi parecer en ese sentido. Hay unas gentes que dicen que sí, hay otras gentes que dicen que no. Y yo digo, todavía fuera así, hay que ver qué representa más, en beneficio o en pérdida de la identidad dominicana, por así decirlo, con que en la cumbre hayan exclusiones o haya apertura para todos y sus resultados. Yo no soy excluyente, pero pretendo ser sensato y realista. El presidente Luis Abinader, en su semanal de esta semana precisamente, habló sobre ese tema de las cumbres a propósito de una pregunta que le hizo un periodista. No es la primera vez en la Cumbre de las Américas del 22, México tampoco asistió. O sea que ellos tienen una tradición en ese sentido. Pero es bueno recordar 2 puntos sobre la Cumbre de las Américas. Primero, si bien nosotros somos el anfitrión, en el caso de la Cumbre de las Américas, el convocante es Estados Unidos, o sea, una cumbre que promueve Estados Unidos, que creó Estados Unidos. Es igual que la Cumbre Iberoamericana, que si bien tienen diferentes anfitriones, como nosotros también las sostuvimos en el 23, el convocante es España.
Entonces, ahí hay situaciones también que se crean entre Estados Unidos y otros países. Y lo segundo que quiero hablar de la Cumbre de las Américas es que la cumbre es más allá que la Cumbre de los Presidentes. O sea, la Cumbre del Presidente es la última parte, pero tú tienes una cumbre empresarial que es sumamente importante. Tú tienes la Cumbre de la sociedad civil, tú tienes la Cumbre de la juventud, se hacen reuniones sobre el medio ambiente. Hay varias cumbres también que se hacen desde una semana antes y a veces también concomitantemente en todo eso. O sea, nosotros pensamos que va a haber grandes actividades aquí, incluso a tal punto de que hay alguna, por ejemplo, la de la sociedad civil se va a hacer en Valladolid, me parece, porque no hay espacio en Punta Cana para hacerlo, y así algunas otras se van a hacer aquí, en Santo Domingo. O sea, hay todo un buen ambiente en ese sentido. Visto eso, ahí está claro. Son varias cumbres, yo creo que es importante, que es interesante para la República Dominicana, y yo creo y sostengo en que es más lo que se gana que lo que se pierde. Mi columna de esta semana en el Listín Diario se llama igual que aquí en Oye País, en este programa. La titulo Compromiso con la Libertad y analizo los términos del compromiso del Estado, del gobierno, del presidente dominicano con la libertad de prensa a propósito de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en Punta Cana. Precisamente el tema en la zona de las cumbres de este año aquí en República Dominicana. Comparto mi columna con ustedes a continuación. He sostenido y hoy lo afianzo, que República Dominicana disfruta de un estado de plena libertad y un objetivo ejercicio periodístico pese a algunos escollos propios del trabajo cotidiano y del tremendismo de intolerantes que escudan sus perversidades en las redes sociales. La declaración y compromisos del presidente Luis Abinader ante los directores y propietarios de medios de comunicación del continente en su discurso en la apertura de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, fortalece mi convicción. Sabemos, dijo Abinader, que un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad. Un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege a su gente y sus derechos. La prensa libre no es un adversario del gobierno, es su mejor espejo. Nos muestra lo que funciona, pero también lo que debemos corregir. Y un gobernante que escucha ese espejo gobierna mejor. República Dominicana vive tiempos de libertad, no una libertad concedida, sino conquistada y protegida por el esfuerzo de periodistas valientes, ciudadanos conscientes y un Estado que entiende que la transparencia y la crítica no debilitan al poder, sino que lo legitiman. La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Sin prensa libre, no hay transparencia. Sin transparencia, no hay confianza. Y sin confianza, la democracia se desvanece. Por eso, cada artículo publicado, cada entrevista, cada investigación periodística fortalece el tejido social y democrático de nuestros países. Nuestro propósito es claro: proteger el derecho a informar y a ser informado, garantizando un entorno de respeto, seguridad y ética profesional. Estas declaraciones de principios y ejercicio del presidente Abinader satisface a la prensa de verdad y a la sociedad. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, qué bueno que nos acompañan. Hablamos de economía y un tema que en estos días está en la palestra, está en la discusión, se aprueba, se quejan, que sí, que no, que provoca tensiones, el Código Laboral, la reforma al Código Laboral, un código que data de 1992, su última revisión de aquel Código Trujillo de Trabajo, y ya con el tiempo que tenía, 30 y tantos años, había que actualizarlo. Y han habido temas en discusión entre los empresarios, patronos, los trabajadores, sindicatos. El gobierno ha estado como punto de negociación, pero ha hablado claramente sobre un tema que es el de la cesantía. Incluso los legisladores se han proyectado en una forma decisiva y determinante sobre mantener el estado de la cesantía, a lo que los patronos se han opuesto o han buscado fórmulas porque indican que le es lesivo para el desarrollo de sus empresas económicamente. Un tema con el que comenzamos el análisis de la situación de la economía en República Dominicana con nuestro analista de todas las semanas, de siempre, Carlos Cuello. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Ese tema de la cesantía ha seguido dando vueltas. Yo pensé que eso iba a amainar un poco, pero ha tenido su repercusión. La cesantía en el Código Laboral es comparable con la famosa 3 causal en el Código Penal. Igualito. Es el punto, el nudo gordiano, sí, como yo le llamo. Se están deteniendo leyes que son fundamentales para lo que es la armonía laboral, ¿no? Y obviamente por la radicalización de una de las partes. No ha habido manera de llegar a un entendimiento. Yo entiendo que los representantes, los denominados representantes del sector laboral, ¿no? No, son representantes suyos porque usted es un trabajador. Bueno, pero pero lo es. Pero, sí, y actúan como tal. Sí, los famosos representantes del sector laboral, como hay algunos aquí, se autoatribuyen representantes de los comerciantes. Y entonces usted encuentra como 10 instituciones que dicen representar a los comerciantes, ¿no? Y usted dice, ¿quién le dio ese mandato a usted? De parte mía, por ejemplo. No, entonces, y la asumen, ¿eh? El mandato el derecho, porque se repostulan y se mantienen ahí, bueno, a que hay gente que tiene más de 20 años. Que viven de eso. Sí, pero tiene más de 20 años. Así yo no sé quién lo elige. Así, claro. Entonces, algo similar está pasando con los representantes del sector laboral, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo cierto es que ellos dicen que eso es innegociable. Si usted va a buscar solución a un problema, lo primero que tiene que estar consciente de que en una negociación, que negociación no solamente quiere decir ganancia pecuniaria, en una negociación Sí. hay toma y da. Sí, o sea, sí. De parte y parte. Claro. Un ceder, claro, para llegar a un punto, a veces intermedio, no se gana todo, claro, muchas veces, pero es ceder para llegar a un sobre acuerdo. todo en materia de legislación económica, donde no se puede mantener el contenido de una ley como algo estático. Así es. Los cambios que se producen en la sociedad y sobre todo en la economía como motor de la sociedad, siempre van a ser continuos. Entonces, en este caso, esa discusión ya desde el 2012 lleva 13 años, ¿no? Y sí. tú decías, del 92 es la legislación. La legislación, sí. 33 años. Sí, sí. O sea, parecería que cuando más se está en la proximidad de lograr una solución, entonces se tranca el juego, ¿no? Alguien dijo en el Senado, y yo me quedé con la boca abierta. Bueno, pues si el código era de cuando Trujillo y se cambió en el 92, si usted calcula desde cuando Trujillo al 92, entonces nada más tenemos 33 años con esto nuevo. Por Dios, no, así no puede ser. Quien usa una analogía, diría yo, de esa naturaleza para decir que sí, que eso puede quedarse así, por Dios,
¿Cómo estamos pensando? Mira, en materia de cambio, yo pienso que lo que pudo haber ocurrido del 51 al 92, ¿no? La celeridad del cambio no se puede comparar con la magnitud de los cambios del 92 acá. Que no se puede. En 10 años se producen cambios más trascendentales que en 40 o 50 del Claro, a atrás. nivel nacional y a nivel mundial. Sí, sí. Porque es que la economía es dinámica. Claro. Y mira cómo las cosas han cambiado. El mundo incluso ya no es un mundo que se divide en ideologías, en políticas, en cosas. Es un mundo económico con más razón para que esa dinámica sea diaria, cotidiana. Claro, claro. Entonces aquí, bueno, cuando se plantean estas situaciones parecería que mantener el statu quo estaría beneficiando a alguien. Sí. Es lo que uno piensa, ¿no? Porque si el cambio de alguna manera, obviamente hay que transformar lo ya existente, ¿no? Pero si de alguna manera el cambio trae alguna ventaja, como es evidente, ¿por qué trancarse? Y sobre la base de realidades, no por imposiciones o caprichos, claro, sino de realidades. Claro. De todos modos, aquí el presidente del CONEP decía que la aprobación del Código de Trabajo podría reducir la informalidad. Todo el mundo sabe que la informalidad aquí es mayor que la formalidad. Sí. La informalidad representa el 54%. Claro. Y al contrario, lo que se está tratando de revertir eso. Sí, con un código de trabajo que se ajuste a lo que es, digamos, la coyuntura actual, ¿no? Es de suponerse que la informalidad se reduciría, ¿no? Sí, incluso eso en paralelo con una serie de medidas que se toman. Exacto. Que han estado tomando. A la par con el código también habría que revisar la legislación de la seguridad social. Sí. Que necesariamente. No se puede hablar de... Porque va a ser necesario. No se puede hablar de la calidad del empleo, de empleo digno, en ausencia de una adecuada seguridad social. Que va a haber que reformar, que actualizarla, que reformarla, que buscarle fórmulas. Que fue posterior al Código de Trabajo, 10 años después, lógico, ¿no? Sí. Y que el Código de Trabajo quedó por un lado y la seguridad laboral por otra, ¿no? Entonces, en este caso, dice el presidente del CONEP, que en el sector formal, en el salario formal, para las empresas representa entre un 40 y un 60% de plus, o sea, de pago adicional, ¿no? Y hasta cierto punto lo que se aprueba o lo que se contempla como compensación, en verdad, si tú le incluyes regalía, bonificación, la empresa paga alrededor del 10% de lo que es la contribución a la seguridad social. El trabajador solamente paga un 2.5%, ¿no? Pensiones. Y agrégale entonces la proporción de la cesantía, que aunque no es erogable lo inmediato, pero debe estar disponible. Es un pasivo laboral. Sí, tiene que estar disponible. Sí. Son 10 días. Generalmente tú no lo tienes como un fondo, porque eso sería una penalización, eso sería restringirte de la liquidez para una eventualidad. Tú no lo tienes como un fondo, pero en cualquier momento se hace necesario. Se hace necesario, exacto. Sí. Y entonces, todo esto, la verdad es que si se tiene una legislación bien clara y hasta cierto punto también un riesgo, porque es un riesgo para una empresa que de repente tenga que hacerle frente a la liquidación de 10 empleados. Una empresa que está en dificultad, que la ley la obliga a pagar la cesantía, no va a tener los recursos porque si justamente sus dificultades son financieras, pero la sanción le va a caer. Claro. Entonces todas estas cosas que generan incertidumbre, ¿no?, son las que deberían quedar bien establecidas en la ley. Se han planteado alternativas de un seguro, ¿no?, de un seguro de desempleo, por ejemplo. Postergar un poco más del tiempo de la obligatoriedad de los 10 días. Exacto. Establecerlo por un tope y pagarlo en par de cuotas, en un término de hasta 3 meses. Se han puesto muchas, pero ninguna, ellos entienden que ninguna de esas alternativas. Yo pensé que al final de cuentas se iba a ceder en alguna de esas alternativas con la seguridad, porque es así, eso establece la ley, de que los que ya tienen ese beneficio ganado
se mantiene porque no es Exacto. retroactivo. Claro, 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 así debería ser. Pero ahora mismo la situación está en manos del Congreso, no hubo consenso. El ministro de Trabajo dice que se ha hecho todo el esfuerzo posible y entonces el Congreso es el que tendrá que decidir. Sí. Lamentablemente ya aquí entra en lo político. Sí, hay una posición muy claramente ya incluso enunciada, tanto del gobierno como de los legisladores. Sí, hay un costo político Reiterada. que claro. es el que se va a imponer. Claro, en claro, última claro, instancia. claro. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Y qué ha pasado con este tema de la indexación de los salarios? Que ha vuelto a la palestra. Incluso hay una declaración del presidente Abinader en ese sentido, sobre lo que significa para el gobierno central, la indexación de los salarios, que no se aplica desde el 2017. 17, correcto. 17. 8 años hace. ¿Qué significa esto y cuál es la realidad, Carlos? Mira, la indexación del salario lo que contempla es, y así está la ley, ¿no? Es que todos los años, tomando como referencia el índice de inflación del Banco Central, los salarios deben ser ajustados para fines de exención impositiva. O sea, si tú ganas 100,000 pesos, la inflación fue de un 10, entonces hasta 110,000 pesos no va a pagar impuestos. Como está ahora mismo la legislación es de unos 34,220 aproximadamente, que no pagan impuestos. A partir de ahí... Impuestos sobre la renta directa. Impuestos, exacto, Sí. impuestos sobre la renta. No, el impuesto... Porque hay otros impuestos no, la mayor parte que se te pegan por No, la default. mayor parte de los impuestos en este país son indirectos. Por eso te digo. Lo que pasa es que el impuesto indirecto tú lo pagas si consume el servicio o Sí. el bien. Sí o sí. Exacto. Porque Por tú ejemplo, tienes que consumir servicios y bienes. tú y yo no pagamos el impuesto al cigarrillo, No. porque no fumamos. ¿No? Entonces, tampoco nos pueden obligar a que fumemos. Pero pagamos el impuesto de la gasolina porque, y otros no porque Y no es tienen carro. de la comunicación. Claro, por ejemplo. Pero eso lo paga todo el mundo. Sí. Se lo paga rico, pobre, todo el que. Ahora, si tú no usas celular, si tú no usas la comunicación, no lo va a pagar. Claro. Pero eso es un impuesto indirecto. Que dicho sea de paso, la mayor parte de los impuestos aquí son indirectos. Ese es el tema. Y el impuesto indirecto es regresivo porque lo paga igual el pobre que el rico. No hay un impuesto- Generalizado. Claro, es para todo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate, lo que se está planteando es llevar la exención, en el proyecto de Omar Fernández, a 52,000 pesos mensuales. En Estados Unidos la exención es de 1,100, 12,000 y tanto dólares, o sea, $1,100. Al año. Mensuales 1.100 más o menos. Sí. Son como unos 70,000 pesos. En Estados Unidos. Sí, bueno, digo, haciendo el cambio, como unos 70,000 pesos si fuera República Dominicana. Entonces, aquí ahora mismo, como te digo, está desde los 416, que son los 34,000 pesos que te decía, que están exentos, ¿no? De 416 a 624 se paga un 15%. O sea, que el que gane hasta 624, que son más o menos 50,000. Bueno, lo que se está exactamente lo que se está planteando como exención, Sí. que son 624, serían 52,000 pesos. Sí, más o menos. Sí. O sea que ese tramo del 15% se iría por completo. Lo que ahora pagan un 15% se iría por completo, ¿no? El presidente Abinader decía que eso implicaría un sacrificio fiscal para el gobierno de unos 18,200 pesos. 18,200 pesos menos que va a recibir el gobierno. Sí. Que dicho sea de paso no están contemplados tampoco en el presupuesto que ya está depositado. Pero en el Congreso. yo estaba viendo eso, pero me hago una pregunta. Es verdad, directamente dejaría de recibirlo, pero ese dinero va al movimiento de la economía que paga impuestos indirectos como tal y aumenta la capacidad de compra, por así decirlo, y aumenta el impuesto indirecto. O sea, yo no sería tan tajante de decir se va a eliminar esta cantidad. No, había que netearlo. Sí, como dice. es lo que te digo. Habría que Sí. establecer. Sí. Claro. Ya ahí es un poquito más difícil, Sí. ¿no? Porque habría que ver a qué va a destinar la gente que reciba esa exención. Claro. Esos Pero recursos. pero no es todo tan radical. Si una parte lo va a ahorrar, si ese ahorro se va a convertir en inversión. O sea,
Ya ahí hay- intervienen sí, muchas variables. sí. Pero como tú dices, habría que bajarle algo, Sí, ¿no? sí, eso es lo que te digo. Porque de alguna manera... no es tan si la- total. sí. Exacto, si de alguna manera, si la gente va a recibir esa compensación, pues Lo van a votaron. volver Sí, claro. a la circulación, ¿no? Sí. Pero de todos modos, lo que se estima que el gobierno está percibiendo, digamos lo mejor, por ese capítulo son unos 18.200 millones de pesos. Y en el presupuesto no está No contemplado. está contemplado. Entonces, esto obviamente que impactaría lo que es el déficit, ¿no? De alguna manera, aún neteándolo, ¿no? Y es muy fácil quitar impuestos. Lo difícil es, Imponerlos y cobrarlos. fíjate que aquí hay un impuesto que se puso provisional, como tú recuerdas antes que se pusieron unos impuestos provisionales para las importaciones que se mantuvieron por más de 20 años hasta que se reformuló el código, el arancel. Pero el impuesto del 1% de las transacciones, 0.15% de las transacciones de los bancarias, cheques, sí, no bancarios. se ha modificado, No. se ha mantenido ahí, se fue provisional. Hay muchos impuestos provisionales que se han quedado para siempre. Y es muy cómodo, porque ahí sí que la evasión es prácticamente cero, Sí, pues son impuestos directos ¿no? Y los bancos a operaciones directas. son sí, claro. instituciones muy reguladas que Claro, cobran, claro, ¿no? claro. Entonces, prescindir de algunos impuestos, por más odiosos que sean, es difícil si tú no identificas otra fuente, que es lo que dice el presidente. No tengo inconveniente en que se modifique, pero habría que identificar Para otra fuente. compensarlo, claro. Claro, habría que compensarlo en este caso, ¿no? De todos modos, está en discusión en el Congreso, pero parece que va a ser difícil que se pueda complacer, en este caso, a quienes lo sometieron. Esto es otra decisión política también. Hace simpático a los legisladores, Definitivamente. igual que la parte del Código de Trabajo. Todo lo que haga, digamos, un espacio de simpatía política, es difícil que los legisladores o el mismo complicado. gobierno, Es complicado. con todo y que no se va a reelegir, pero obviamente va a preferir que su partido se mantenga en el poder. Lógico, lógico. Eso no tiene discusión. Esa variable política es la que dificulta y retrasa, ¿no? Es una retranca a veces para tomar decisiones que nos permitan a nosotros, digamos que, emprender un proyecto de nación. Porque mientras tú estés pensando en el impacto político que puede tener una decisión que desde el punto de vista económico está llamada a beneficiar a la sociedad, eso retrasa, limita lo que son, digamos, las posibilidades de avanzar en el desarrollo. Definitivamente, eso es así. Eso es así, pero... Yo escuché una entrevista, excusa para que te interrumpa, de Andy Navarro, donde él decía que cuando se planteó a uno de los gobiernos posteriores al presidente Fernández la necesidad de la ampliación del metro, alguien dijo en la discusión, pero eso es un proyecto de Leonel. Sí. No es un proyecto de Estado. Exacto, Sí. exacto. Sin embargo, cuando eso comenzó, se hablaba de que era un proyecto político y se torpedió, pero lo siguió el gobierno que continuó. Lo continúa el gobierno de Luis Abinader y lo seguirán los otros gobiernos porque es un proyecto de desarrollo. Fíjate que el primero que criticó duramente con voz política, por así decirlo, fue el propio Hipólito Mejía, que decía que hacer esos hoyos en los pasos a desnivel y que hacer esos metros era gastar dinero, que si eso es un Nueva York chiquito, y acabó con los proyectos. Sin embargo, jamás ha vuelto a tocar esos temas porque la realidad, en el impacto que esas obras tienen en la circulación vehicular, sino ¿cómo estuviéramos ahora? Pero tú recuerdas, era un poquito mayorcito que yo, que en el año 84... Eso recoge esas palabras. Que en el año 84, cuando se planteó, y ahí de hecho fue que comenzó el ITEVI, creo que era un 6%. Comenzó con un 6. 6, a 8. El crítico más fuerte fue el doctor Balaguer en ese entonces. Correcto. ¿No? Sin embargo, cuando le tocó la administración del año primera, del 86, de la segunda vuelta, del 86 al 90, fue incluso aumentado. Sí, claro. Y gracias a esa reforma tributaria que cargó con ella Jorge Blanco, ¿no? Fue que él pudo hacer un gobierno que le permitió reelegirse en el 90 incluso, ¿no? Sí.
Y después siguió la reforma en el 90, con la reforma arancelaria, la misma que tú mencionabas, la del Código de Trabajo, el Código Tributario. En el 92. Las grandes reformas en este país, las últimas grandes reformas en este país, fueron hechas precisamente en ese periodo del 90. Y en ese contexto de crisis no solamente nacional. En una coyuntura en la que el doctor Balaguer llega al poder con unas elecciones muy cuestionadas y todo, ¿no? Pero asumió ese reto, ¿no? Y eso es lo que nadie quiere asumir ahora. Que son realidades. Y eso compromete el futuro. Claro. Y son realidades. Del país, claro. Como una realidad el 64/1. Nuevamente el tipo de cambio vuelve a sobrepasar el 64. Es un mercado que está muy influido por lo que es la volatilidad, un mercado muy volátil, y eso se traduce en nerviosismo. Sin embargo, este aumento que ha ido paulatinamente no ha provocado el escarceo que provocó hace 2 meses cuando se disparó al 64 también. Sí, es que fue muy violento, fue en un mes que modificó 200 puntos, ¿no? Sí. Evidentemente que por lo visto hubo una sobredemanda. La afluencia de divisas ha estado fluyendo normal, el turismo, zona franca, exportaciones, inversión extranjera, los principales sectores generadores de divisas han estado fluyendo. Ha habido una sobredemanda probablemente, ¿no? Cuando hay nerviosismo es muy difícil también hacer predicciones o proyecciones con un mercado, porque el nerviosismo de por sí te crea una demanda adicional por inseguridad, por protección, ¿no? De todos modos, el comportamiento cambiario se podría considerar para este año de normal. El hecho de que esté a 64, eso es lo que se tenía proyectado para el cierre del año, ¿no? Y la media todavía estaría por debajo del 63 o en torno al 63. Sí. O sea que con la excepción, como te digo, de la incertidumbre que se agrega al mercado, yo creo que no es para tanto. Y el Banco Central tampoco puede coger la presión de que porque esté ajustándose el tipo de cambio, ¿no? Algo normal en cualquier mercado. No tenemos una libre convertibilidad, eso lo sabemos, ¿no? Tampoco un control cambiario. Pero sí es un precio político también. Alguien decía en estos días, por razones políticas, bueno, pero en el 2018, 2019, el dólar estaba al 40 y qué sé yo cuánto, al 50. Entonces alguien le contestó en el panel, lo estaban discutiendo. Sí, pero en el 82, cuando Jorge Blanco estaba a 1.85. Sí. Entonces, si tú te pones a extrapolar tiempo por tiempo, yo recuerdo cuando a mí me daban $1 o $2 para que fuera al mercadito de San Antón a comprar la comida del día, que incluía la carne, el arroz, los platos, porque no se hacían compras grandes. Cuando tú y yo estudiábamos en la universidad pagábamos 10 centavos. Sí, yo recuerdo el plato del día de 25 centavos con moña, que incluía un vaso de leche, un guineo y un pedazo de bizcocho a veces, entonces arroz, habichuela, ensalada y carne. En el comedor de la UAS. En el comedor de la UAS. Sí. En el comedor de la UAS. Ve a comer ahora con eso. Bueno, no sigamos recordando. Gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Qué bueno hablar de economía con los que saben, con los que no tienen hacha que afilar, sino información que brindar. Don Carlos Cuello. Gracias de nuevo, Carlos. Gracias. Nos vemos nueva vez en otra emisión de Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.